Supercrack Estrella presenta. Primado negativo el líquido negro. En los últimos años podemos ver películas donde somos encerrados. La premisa de estas películas es encerrar a los seres humanos en algún lugar, ya sea tu casa, un barco, un ascensor. Los ejemplos de estas películas los hay por cientos, pero en estos últimos años hay otra modalidad en el cine, donde un líquido negro nos encierra en nuestros hogares. Algunos ejemplos son A White Further Instructions. La puedes ver en HBO España. Otra película reciente, A Camino entre los dos géneros de los que hablamos hoy, que convenciona a la crítica pero no mucho al gran público. A White Further Instructions nos lleva a un inquietante día de Navidad en que una familia se despierta con su casa rodeada por una sustancia negra. Más ejemplos: la película de misterio que arrasa en Netflix El Muro Negro. Esta producción alemana, protagonizada por Matthias Schweighöfer y Rubio Fe, muestra a unas personas atrapadas en un edificio después de que una misteriosa pared aparezca en puertas y ventanas. Aquí, los vecinos de un edificio que llevaba meses en reformas, quedan atrapados en sus pisos porque en las puertas de entrada y en las ventanas aparece de repente una extraña pared con ladrillos de distintos tamaños y formas. Comprueban con incredulidad y desesperación que no hay manera de romperla, que tiene campos magnéticos y, más adelante, que su avanzada tecnología responde a algún tipo de código. Otros ejemplos: mensaje tema. Una teoría sobre la sustancia negra. Una teoría sobre la sustancia negra. Bueno amigos, ha pasado un tiempo desde el estreno de Prometheus y su salida en Blu-ray, sin embargo esta ha sido una de las películas que más dudas y pensamientos me ha generado en el último tiempo. Una de las varias interrogantes que daba vueltas y vueltas por mi cabeza es: ¿qué rayos es la sustancia viscosa de las urnas? ¿Un arma biológica tal vez? ¿Y si así fuera, la sustancia que bebe el ingeniero de sacrificio es la misma? Bien, antes de continuar les aclaro que estas son solo especulaciones. Por lo tanto siéntase totalmente libre de debatir esta idea. Dicho esto, debo decir que he visto esta película un montón de veces y como en la cuarta vez creo haber notado un patrón entre el inicio y el final de la trama, y que en mi opinión puede entregarnos una pista de la verdadera naturaleza de la misteriosa sustancia. En el inicio el ingeniero la bebe para de esta forma dar el puntapié inicial a los orígenes de la vida en la Tierra. El patrón, o paralelismo, que creo que salta a la vista es que la sustancia negra, más allá de ser un arma biológica, es una herramienta para crear vida, y lo es en ambos casos. De hecho, el propio David dice que a veces para crear vida, primero se debe destruir. Por lo tanto, la destrucción de la humanidad es la creación de los xenomorfos, así como la destrucción del ingeniero desencadenó los orígenes de la vida en la prehistoria, pero más precisamente una transformación y no una destrucción en todo el sentido de la palabra. Más tarde, cuando leí el guión original de Jon Spikes, mayor fue mi asombro al saber que la sustancia negra, el cefalópodo y el gusano cabeza de martillo eran parte de su historia. Más concretamente, en el caso del famoso Black Goo, se lo describe como una sustancia viscosa que contiene unos pequeños escarabajos negros. Además, en lo que respecta a la escena del ingeniero de sacrificio, los pequeños nanobichos extraen su ADN para luego depositarlo en las aguas y de esta manera crear vida. Luego, millones de años nuevamente, el Dr. Ojai encuentra a unas criaturas parecidas a cefalópodos que cuelgan de unos capullos en el techo de los túneles de la pirámide. Uno de estos parásitos se introduce en su boca y Ojai pierde el conocimiento. Más tarde este regresa a la nave con un sabor raro en su boca, pero sin recordar nada de lo ocurrido, y mantiene relaciones con la doctora Shaw. En ese momento una criatura cartilaginosa brota de su pecho. La extraña sustancia llamada Black Goo, que parece tener inteligencia, un material muy extraño que parece estar vivo. Black Goo también estaba contenido en el agua de lluvia de Alemania. Este material parece estar vivo con la forma en que se mueve. Este cristal líquido se extrajo de las piedras negras de la Segunda Guerra Mundial SS, similares a las utilizadas en los ritos paganos, similares a la piedra negra utilizada en Kaaba, la Meca. Parece que este cristal ha venido a la Tierra desde el espacio exterior, que el cristal contiene oro monoatómico e iridio monoatómico, que estos metales preciosos harán su lugar vectorial en los espacios entre la espiral DNS humana. Este cristal puede tener un impacto positivo, útil, pero también perjudicial en los humanos. Durante los ritos, los antiguos sacerdotes bebían oro monoatómico para proteger su juventud, para que pudieran vivir hasta la edad de 800 a 900 años. Además, el oro monoatómico se menciona en la Biblia. Si leemos Génesis 2 versículo 12, encontramos: el oro de esta tierra es muy fino, aromático, resinoso, y las piedras de ónice están allí. Lo curioso es que la familia Bush compra un terreno cerca del almacén de este bizarro producto. Incluso Angela Merkel compró una propiedad cerca del Black Goo Depot.
Black Goo, el misterioso líquido negro. El misterioso líquido Black Goo es una sustancia negra con variada nanotecnología incluida. Tributo al investigador Max Spears, quien fue silenciado y su material confiscado. Black Goo y la oscuridad. Sustancia viscosa negra. El Black Goo es una fuerza oscura, inteligente, que al no estar conectada a la fuente por no ser un elemento armónico dentro de la creación, requiere para su subsistencia absorber energía vital ajena, con la característica de que transforma o cambia el organismo del que toma su energía. Esta fuerza oscura es como una masa viscosa oscura, que responde a estímulos, es parecida a un alquitrán negro, a lo que llaman en inglés Black Goo. Su objetivo es persistir en seguir buscando la forma de hacerse de más y mejores o más poderosas energías. Fue creada fuera de la Tierra. Así es como podríamos definir los fines y propósitos de la oscuridad. Sabemos que nos encontramos en una experiencia de separación de la fuente basada en la dualidad, la vibración, el sonido, el magnetismo, entre otros. Es así como surgen las razas regresivas, SAS de servicio a sí mismo, y progresivas o SA de servicio a los demás. Los seres de oscuridad, los avatares oscuros, por libre albedrío decidieron desconectarse de la estructura original y crearon sus propias matrices de tiempo, que son matrices depredadoras de energía. Black Goo. El químico acero, 3959 X91 15, más comúnmente conocido como sustancia líquida negra, llamada líquido negro o Black Goo, es un compuesto orgánico vivo y altamente mutable creado como arma biológica por ingeniería. Tiene la capacidad de fusionarse con la estructura bioquímica de otras formas de vida, mutándolas y haciéndolas mucho más hostiles, dando lugar potencialmente a nuevas especies. Es el origen de los amérpedes en LB-223 y del neomorfo así como el origen indirecto del diácono, el xenomorfo del planeta 4 y posiblemente todos los xenomorfos. También fue responsable de acabar con el asentamiento de los ingenieros creadores en el planeta 4. En su biología y composición, el líquido negro, como su nombre lo indica, es un compuesto amorfo negro de millones de microorganismos que se comportan como una entidad única parasitaria que aparentemente puede afectar a cualquier organismo en cualquier fauna. Sin embargo, los efectos son variables. A veces, el Black Goo simplemente mata a las víctimas, y lo logra, provocando un deterioro casi instantáneo de células y tejidos, lo que resulta en una muerte rápida y espantosa. Casos reales en la vida Black Goo. La historia de Brittany Murphy, y el Black Goo. El 20 de diciembre de 2009, Brittany Murphy, reconocida actriz estadounidense de 32 años, fue encontrada inconsciente en el baño de su casa en Los Ángeles. Aunque los bomberos intentaron reanimarla, perdió la vida en el hospital 2 horas después. El diagnóstico oficial: paro cardíaco causado por neumonía, anemia severa y una combinación de medicamentos recetados. En aquel momento, su repentino deceso fue declarado accidental, pero lo que parecía una tragedia médica pronto se transformó en uno de los misterios más comentados de Hollywood. Solo 5 meses después, Simone Monjack también falleció en la misma casa y por las mismas causas médicas: neumonía y anemia. La única diferencia fue la ausencia de medicamentos en su organismo. Fue encontrado por Sharon Murphy, madre de Brittany, con quien vivía y con quien, según el reporte forense, compartía la cama. Aunque no hubo indicios de conducta inapropiada, el dato generó controversia. Tras la partida de ambos, surgieron teorías sobre la posibilidad de una intoxicación por moho negro en la vivienda. Aunque el forense negó esta hipótesis, hubo versiones contradictorias sobre si Sharon había pedido o no una inspección ambiental. La muerte de Brittany y su esposo sigue siendo un misterio. Por más de una década, fans y familiares siguen especulando las posibles causas. Otros ejemplos: experto en ovnis aparece muerto tras mandarle este mensaje a su madre. Investiga si algo me pasa. Max Spears apareció muerto en un piso unas horas antes de que fuese a dar una conferencia en Polonia. Las teorías sobre su óbito son oscuras y conspiratorias. El británico Max Spears, conocido ufólogo, fue encontrado muerto horas antes de que diese una conferencia en Varsovia, Polonia, el pasado junio. La policía encontró su cuerpo en un apartamento de la ciudad, y afirmaron que el hombre había muerto por causas naturales. Sin embargo, aquellos que estuvieron con él horas antes de su muerte dicen haberle visto vomitar un líquido negro no identificado. En otras ocasiones, sin embargo, el Black Goo se fusiona con su anfitrión y lo muta, alterando tanto su apariencia como su comportamiento, volviéndose este último mucho más hostil. Las criaturas afectadas por el líquido negro pueden dar lugar a especies completamente nuevas, como lo demuestran los amérpedes y las esporas que dan lugar a los neomorfos.
Los organismos mutados por el Black Goo exhiben un comportamiento increíblemente agresivo y parecen sentirse atraídos instintivamente por atacar a otras formas de vida, incluyendo inclusive a sus antiguos hermanos. Parece que cada vez poseen mayor fuerza, resistencia física y propiedades regenerativas, siendo capaces de resistir múltiples disparos. También pueden desarrollar rasgos típicamente asociados con la biología de los xenomorfos, como la sangre ácida característica de la especie, como se ve con los amérpede, pero se ha encontrado en ellos una posible vulnerabilidad al fuego, dado que los lanzallamas parecen ser efectivos contra ellos. Síntomas adicionales pueden diferir en función de si la piel entró en contacto con el líquido negro o si lo ingirió. Un hombre humano que, sin saberlo, lo ingirió en su bebida exhibió síntomas mezclados al principio, manifestándose entre otras cosas, por una fuerte excitación sexual, mucho antes de que ocurriera la mutación real. Lo más curioso, sin embargo, es que el patógeno encontró un camino hacia su sistema reproductivo y embarazó a la pareja del hombre, quien quedó embarazada de una criatura mutante conocida como trilobite. Esta criatura más tarde se comportó de manera similar a un gigantesco xenomorfo e implantó un embrión dentro de un ingeniero, lo que dio lugar al Deacon. Esto significa que el trilobite y el Deacon aparentemente son el resultado de una combinación de líquido negro y ADN humano, con la posibilidad adicional de que el Deacon también haya incorporado material de su anfitrión ingeniero, al igual que lo hace un xenomorfo actualmente. No se sabe si la creación de estos seres parecidos a xenomorfos es el propósito final previsto del Black Goo o líquido negro o es un efecto secundario accidental. A pesar de su naturaleza inestable a temperatura ambiente, el Black Goo puede almacenarse de manera segura en ampollas de esteatita, utilizadas por los mismos ingenieros que lo crearon para sus propósitos. El Black Goo o líquido negro fue descubierto por la tripulación de Lusx Prometheus dentro de ampollas de estatita en un templo abandonado en la luna LB-223, que orbita al gigante gaseoso Campamos en el sistema Zeta Reticuli. Parece que los ingenieros tenían la intención de utilizarlo como arma contra la Tierra, pero de alguna manera la infección logró extenderse a los propios ingenieros y exterminó a la mayoría de ellos. El androide David, habiendo secuestrado una nave de ingenieros, soltó el líquido negro sobre la población de ingenieros en el planeta 4, que los aniquiló a todos. Cuando llegó el pacto de la USCS, 10 años después, David había perfeccionado la creación de huevos de xenomorfos reales, genéticamente modificados a partir de la combinación de especímenes de la fauna local infectados por el líquido negro y posiblemente material genético de ingeniero y humano. Uno de estos huevos produjo un Facehugger Necora o atrapacaras, que implantó un embrión en Chrysoram, dando lugar a lo que podría considerarse como el primer xenomorfo moderno. Sin embargo, esto puede no representar el origen de la especie xenomorfo, ya que las imágenes de lo que parecen xenomorfos también se encontraron dentro del templo en LB-223, lo que indica que el Black Goo podría haberse derivado originalmente de xenomorfos preexistentes, en lugar de ser al contrario. En ese caso, es posible que los experimentos de David no hubieran creado una nueva especie, sino que restauraron una a su forma más ancestral. El científico alemán Harald Kausweller presentó una conferencia detallada sobre la radiación, los chemtrails mejor llamada geoingeniería, el Black Goo, sustancia líquida negra, los morgellons, y la inteligencia artificial, en la conferencia de bases Woodsboro, celebrada el 20 de junio del 2017. Con la traducción simultánea de Arella Eliora. Pero por razones de mando, esto no se publica en periódicos, nadie habla de esto en ninguno de los medios oficiales convencionales. Entonces aparece la palabra teoría de la conspiración unido a ciencia ficción. La gente le teme a esto y se sienten abandonados y confundidos. Nadie quiere salirse del grupo sociedad, nadie quiere sentirse raro. Entonces teorías de la conspiración es un término que se usa para que te sientas mal, no creas en las investigaciones y no prestes atención a asuntos importantes para el ser humano. Estamos en un punto de la historia en el que cada persona debe ser responsable de cada uno. Ya sabemos quiénes están detrás de los gobiernos, esto es algo más dentro del juego demoníaco. El primado negativo y la teoría de la conspiración, que dice que la ficción oculta la verdad para manipular a los seres humanos. El mundo está controlado por élites sombrías y hombres lagartos que cambian de forma, dice un personaje de la serie Inside Jobs de Netflix. ¿Nos dicen la verdad en series con humor? Escribe un usuario en TikTok. Circulan por redes sociales fragmentos de series como Los Simpsons, películas como Invasión, 2007, o Matrix, 1999, que se difunden dentro de la teoría de la conspiración, que dice que bajo los contenidos de ficción se encuentra la verdad y las élites la usan de esta forma para manipularnos.
A esto lo llaman primado negativo y aseguran que acontecimientos como una pandemia o un supuesto reclutamiento de humanos por esas élites son algunos de sus supuestos argumentos para decir que en elementos de ficción está la realidad. Y no, nunca aportan ninguna prueba de que esto sea real. La mejor manera de ocultarte la verdad es ponerla justo frente a tus ojos. Esto se logra de diferentes formas a través del entretenimiento en películas, series, en la música o en las canciones, caricaturas y algunas obras de entretenimiento, explica un usuario en TikTok. De esta forma se puede lograr que el humano sea más controlable y más manipulable para poderlo llevar a una zona ideológica que le convenga a un determinado grupo de poder. Así es como un usuario define primado negativo en TikTok. En psicología cognitiva, la preparación negativa o priming negativo es un efecto de memoria implícita en el que la exposición previa a un estímulo influye desfavorablemente en la respuesta al mismo estímulo. Se dice que llegaremos, en algún momento, a una realidad distópica, similar a las que Orwell narraba en sus famosas novelas 1984 o Rebelión en la Granja. Sin embargo, esa famosa y recurrente distopía de la que tanto se habla lleva entre nosotros el tiempo suficiente como para que aquellas lejanas ficciones se hayan quedado, en muchos casos, cortas. Y es que, como ya se ha dicho en tantas ocasiones, la realidad supera la ficción. El desarrollo del papel de las élites cada vez tiene más fuerza para restar libertad y ocultar grandes descubrimientos. Lo más grande se esconde sin que cualquier ciudadano pueda disfrutar de ello, sin que podamos discernir por nosotros mismos. A pesar de que son esos mismos ciudadanos los que financian con su trabajo cualquier tipo de cruzada, la información se bloquea. Descubrimientos arqueológicos, nuevas civilizaciones, vestigios en fondos marinos, construcciones lunares. Ni rastro en las noticias de las fascinantes informaciones que están cambiando lo que sabemos de nuestro pasado. Los famosos ovnis o las maniobras militares en ciertos lugares de avistamientos recurrentes. Ni rastro. Para nosotros, todo esto es ficción. Resultado: nos sentimos solos, desconectados, no entendemos el mundo ni la realidad que vivimos. ¿Te suena? Pero ¿cómo es posible que incluso se nos pueda ocultar lo que nuestra propia mirada aprecia? Muy sencillo, nos han educado para no saber mirar. A través de las ficciones, se integran ciertos conceptos que se quedan arraigados en nuestra mente como elementos propios de la ficción, como algo irreal. El famoso primado negativo. La palabra nuevo orden mundial, por ejemplo, se lleva utilizando en series de televisión desde hace mucho tiempo. Ahora, solo tienes que pronunciar esta palabra para perder credibilidad, porque es una construcción que ha quedado relegada a lo fantástico. Nadie que quiera reproducir un discurso creíble y serio debe usar los términos trucados. Conspiración, élites, nuevo orden mundial, extraterrestres. Hemos dejado de diferenciar la realidad de la ficción. Nos entrenaron para aceptar la mentira con facilidad. La manipulación de masas es algo muy evolucionado y perfeccionado. Los que manejan las reglas saben hacerlo muy bien, tienen toda mi admiración por ello. Los partidos políticos, los bancos, los centros de poder, los medios, las colectividades y grupos sociales, todos, absolutamente todos, tienen dueño. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de un grupo o colectivo grande hay un propietario que define las ideas y creencias de ese grupo. A los miembros de esa agrupación, realmente, les da igual, porque ya compraron el total de ideas. Si cambian algunas piezas no van a querer dejar de pertenecer a él, de hecho, lo pelean y defienden con su propia vida. Vendría a ser algo así como esclavos que luchan por su sistema de esclavitud. Este sistema es perfecto, porque, una vez estamos dentro de alguno de los grupos, los dueños pueden eliminar y poner nuevas ideas, que serán entendidas como propias y aceptadas por el colectivo. Estaremos de acuerdo casi sin haberlo reflexionado. La manipulación para ellos es un juego de niños. Pertenecer a algún grupo o colectivo es sinónimo de perder parte de nuestra individualidad y libertad. Jugar al juego de las divisiones y las luchas. Dejar de pensar por nosotros mismos. Mi partido, mi colectivo, mi país, mi gobierno. Los seres humanos somos una única cosa. Tenemos poder y gran potencial. Sin embargo, nos han separado tanto de nuestra propia naturaleza que seguimos siendo manipulables y utilizados para fines poco lícitos y de unos pocos. De esta forma, mutan nuestro pensamiento en función de sus intereses y objetivos. Bajar natalidad, hipersexualización del ser humano, decrecer la frecuencia, pérdida de poder, disminución de soberanía individual y colectiva, modificación de valores, eliminación de relaciones entre humanos.
tales como la familia, comunidades, pequeños colectivos, etc. Aislar más a los dioses que somos para que reduzcamos nuestra percepción de poder. Parece ser que primado negativo es un anglicismo mal traducido. En psicología, el término priming se traduce como preparación, imprimación o facilitación y se refiere a un efecto relacionado con la memoria implícita por el que la exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que se da a estímulos presentados con posterioridad. En el contexto del primado negativo, la palabra primado se deriva de priming y se refiere al procesamiento previo de información. El término negativo implica que la información procesada previamente está siendo inhibida o negada. Por lo tanto, el primado negativo se refiere a un fenómeno en el que la exposición previa a cierta información en un contexto negativo o dramático genera un sentimiento de rechazo hacia esa información cuando se encuentra posteriormente en la realidad. En cuanto a su origen, no hemos podido encontrar una fecha exacta de cuando comenzó a usarse el término. Sin embargo, sí es cierto que ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente en las redes sociales. ¿Qué es el primado negativo? Es un fenómeno perceptivo que ocurre en nuestro subconsciente. Se trata de contar una verdad, entre argumentos dramáticos, terror o de comedia para generar en la memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia esa información. Este fenómeno ocurre cuando nos presentan una futura realidad o programación predictiva de una forma surrealista, con emociones negativas asociadas, por lo que cuando nos toca vivir esa realidad o relacionarnos con ese concepto, lo rechazamos a priori, puesto que nuestro inconsciente lo asoció como algo improbable, fantasioso y destructivo. Un ejemplo podemos verlo en películas sobre virus, vacunas, pandemias, guerras, etc., en las que a menudo presentan situaciones que son posibles en la realidad pero lo hacen de una manera dramatizada o exagerada para el entretenimiento. Es decir, una película muestra una pandemia mundial con consecuencias catastróficas, lo que, sin duda, es una posibilidad real, pero la forma en que se presenta en la película es muy dramática y exagerada. En fin amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.